Amén, que Dios les bendiga. Qué bueno escuchar a todas estas familias hermosas que nos han acompañado en años anteriores aquí en la iglesia y que han sido, pues bueno, seguimos en contacto con estas hermosas familias y qué bueno, hoy otra vez estamos en iglesia, en casa, porque la iglesia no se detiene y hoy vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis. Así que acompáñame a todos estos siguientes domingos a estar revisando el libro de Apocalipsis en estos momentos tan pertinentes y tan proféticos. Así que yo quiero hoy leer varios pasajes de un tema muy especial que me llama la atención. Esas palabras que repitió el Señor Jesús a su iglesia. Él habla a 7 iglesias que representan a toda la iglesia de todos los tiempos, nos representan a nosotros. Así que hay una palabra que el Señor siempre está repitiendo a cada una de estas 7 iglesias. Así que acompáñame al capítulo 2 y al capítulo 3 de Apocalipsis. No lo vamos a leer todos, sino ciertos pasajes. Así que acompáñame a la primera parte en en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Acompáñame a lo que dice a la iglesia de Esmirna en el 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bien, ahora acompáñame a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, versículo 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte del que lo recibe. Bueno, vamos a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, versículo 26 al 29. Dice así el Señor: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 5, dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. A la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, versículo 12 dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Ese es el versículo 3.12. Y el último es el 3.21. La iglesia de la Odisea dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Acompáñame a orar al Señor por esta palabra que Dios tiene para hoy en este libro de Apocalipsis. Señor, te doy gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es una espada aguda de doble filo, Señor, que sale de tu boca, Señor, que es aguda, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Te pido que nos hables hoy, te pido que nos enseñes con tu buena palabra, te pido que nos transformes y que rompas, despedaces y desmenuces todo argumento falso, toda mentira en nuestra mente y nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, háblanos hoy y transfórmanos y danos tu poder, tu fuerza y tu valentía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay algo especial. El libro de Apocalipsis tiene 2 bienaventuranzas para quien lee este libro. Así que es uno de los libros más bienaventurados, o sea, más bendecidos o que más bendiciones tienen para quien lo lea. Te animo a que leas este libro de Apocalipsis antes de que se acabe este año 2020. Y tú vas a observar allí que el centro de todo finalmente es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y cuando Juan ve a Jesucristo, dice que él ve al Hijo del Hombre en medio de los candelabros de oro. Y la Biblia ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1 dice que los candelabros son las iglesias. Así que Jesucristo está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo santo, en medio de los ángeles que defienden cada iglesia, porque cada iglesia tiene un ángel como que la está defendiendo, y en el trono de Dios allá hay una representación de cada iglesia y el Hijo del Hombre está en medio de la iglesia. Ahora aquí vemos que el primer mensaje de Apocalipsis es hacia la iglesia. Es un mensaje a la iglesia en estos tiempos postreros y finales. Lo que Dios quiere hablarle es a su iglesia amada. Y ahí tú te vas a dar cuenta de las diferentes clases de iglesias que ha habido a través de la historia y que hay en este momento en la historia. Y ahí encontramos desde la iglesia tibia, la iglesia dormida, la iglesia medio muerta, zombie, la iglesia que es una iglesia bella y pujante, la iglesia perseguida, la iglesia de toda clase de iglesias están allí representadas. Pero me llama la atención lo que el Señor Jesús está diciendo. La palabra que estamos leyendo hoy y que se repite: al que venciere, al que venciere. Upernicao quiere decir más que vencedor. Nikao o Nike. Bueno, tú ves la marca de los tenis, vencedor. Bien, el que venciere. Esa palabra significa que en los últimos tiempos las cosas se van a acrecentar en cuanto a la lucha que va a enfrentar la iglesia. Y acá hay una palabra del Señor que nos está diciendo que solamente conquistan el reino de Dios los que vencen. Y esta palabra la repite 7 veces a las 7 iglesias, declarando que hay recompensa al que vence, pero no al que se deja vencer por los desafíos de este mundo final. Y vamos a encontrar muchas clases de desafíos en este mundo final. Pero me llama la atención esa palabra, al que venciere. De hecho, cuando tú encuentras esta palabra, la encuentras muy expuestamente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Seguramente tú la has leído y hasta de pronto te la sabes de memoria. Yo la tengo aquí en esta versión que dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y porque no amaron la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquí los versículos precedentes de esto está hablando de que Satanás fue arrojado a la tierra. Y dice, él es la serpiente antigua, es el diablo, Satanás mismo, y se identifica la serpiente antigua con Satanás. Y empieza a decir que ese es el acusador que acusa a nuestros hermanos día y noche delante del trono de Dios. Y que ha venido, dice allí, a luchar contra su iglesia. Pero me llama la atención una palabra que usa, dice que es el engañador. Y la segunda palabra que usa, que es el acusador, que ha venido a acusar. Y ha venido a hacer guerra contra sus santos. Pero mira cómo termina este versículo 11. Pero ellos le han vencido.
¿Quiénes le han vencido? La iglesia. Y este es Jesucristo que siempre está insertado en su iglesia. ¿Y cómo le han vencido? Con 3 armas. Y las 3 armas que las vemos ahí, por la sangre del Cordero le han vencido. Número 2, por la palabra del testimonio de ellos. Y número 3, porque no han amado la vida tanto como para apreciarla, sino que al contrario han despreciado su vida. Y no le han tenido temor a la muerte. 3 armas que usa el diablo y que va a usar en estos tiempos difíciles. Yo no sé el caso tuyo, cómo interpretas estos momentos que estamos viviendo, pero yo interpreto que se están acercando los tiempos finales. Yo interpreto que esto es como una trompeta de alarma al mundo, que esto no va a seguir igual que siempre. Hay momentos en que hay como un crack en la historia. Hay momentos en que hay etapas que se cruzan y se cruzan al sonar de una trompeta, al sonar de algún crack mundial, sea económico, sea político. En este caso, esto es un acontecimiento que ha ocurrido en la humanidad bastante inusual. Y yo creo que estamos centrándonos en una nueva etapa que nunca antes habíamos transitado. Pero es una etapa que va a ser un desafío para la iglesia. Y aquí, como desafío para la iglesia en la Biblia siempre será victoriosa. Nunca será vencida, es invencible. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. En la Biblia, la iglesia es una milicia que avanza derrotando a sus enemigos, y las puertas del infierno son destrozadas y desmenuzadas por su iglesia. Los demonios están huyendo delante de su iglesia. Así es la representación de la iglesia gloriosa de Cristo. Sin embargo, nunca se representa a una iglesia holgazana. Nunca se representa a una iglesia haciendo nada, ni nunca se representa a una iglesia floja. Siempre se ve una milicia combatiente y luchando en guerras desiguales. Y lo que yo veo aquí es que esta etapa que estamos entrando es una etapa de grandes luchas, como nunca antes. Porque como dice ahí mismo en Apocalipsis, porque el reino de los cielos ha venido y el Señor Jesucristo ha venido a tomar gobierno. Así que esta es la lucha final, la lucha sin cuartel, la lucha a muerte. Y aquí nos enfrentaremos cara a cara, de repente, con el mismísimo diablo. Y tú y yo fuimos escogidos y llamados para esta hora. Y gloria al Señor. No sé cuánto durará esta hora final, porque es una etapa en la historia. ¿Cuánto durará una etapa en la historia? No sé, pueden ser 100 años. Pero el punto es que tenemos que estar preparados en esta nueva etapa que nos tocó vivir. Así que yo veo que hay 3 armas que tiene el cristiano. La número 1 se llama la sangre del Cordero. Mi hermano, la sangre del Cordero declara el perdón de nuestros pecados. La sangre del Cordero simboliza el sacrificio de Jesucristo por mis culpas, por mi culpa y mi maldad, el perdón de mis pecados y la absolución. Y también significa la conciencia limpia de sentirme perdonado, de sentirme amado. Es la sangre de Cristo que me dice que soy un hijo y que ya no soy un aborrecido, que no soy un rechazado ni alguien en orfandad, que tengo un Padre, que el Señor me ha perdonado, me ha lavado y me ha hecho su hijo. Así que lo primero es la sangre del Cordero. Si tú te das cuenta, esta lucha final toda será contra el Cordero. Todo. La gente va a olvidar a Dios. No tanto a Dios, me voy a corregir allí, va a olvidar más a Cristo. O sea, el punto de esta nueva etapa que entramos, no la veo tanto como una etapa de ateísmo, aunque también será una etapa de ateísmo, pero será una etapa de anticristianismo. Y esto quiere decir que Cristo es causante, es la piedra de tropiezo, dice la Biblia.
donde van a tropezar la mayoría de estas ideologías que se van a imponer. Porque muchos aceptarán a Dios, muchos, y aún hablarán de Dios seguramente. Dios a su manera, por supuesto. Aún religiones judaizantes y judías tendrán en esta última etapa del mundo se tenderán a imponer, que es lo increíble. Pero Jesucristo será causa de división, causa de pelea. Y este es el gran desafío de la iglesia. Es la sangre del Cordero, nuestra salvación final. Es no avergonzarme del Cordero de Dios. Y este es el punto. Lo venceremos con la sangre del Cordero. Cuando yo estoy cerca de Jesucristo y cuando yo me siento perdonado, lavado y me siento hijo, amado de Dios, esto me hace vencedor. Número 2, venceremos por la palabra del testimonio. Venceremos porque el diablo no nos va a intimidar ni nos va a callar. Porque hablaremos de Jesús, porque hablaremos de que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Así nos digan intolerantes, que cómo así que solo hay un solo camino. Entonces, ¿dónde quedarán las otras religiones? Somos de Cristo y predicaremos a Jesucristo. Y no importa si todo el mundo va a decir, no, todos somos uno, todos somos hermanos. Nosotros vamos a decir, hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Se llama Jesucristo. Y vamos a predicar la vida en Jesús. Y es la única esperanza del mundo. Y esto derrotará a Satanás, lo derrotará, porque no hay otra esperanza. Y el mundo se va a dar cuenta que no hay otra esperanza, no hay otra filosofía, no habrá otra ideología ni otra religión. La única esperanza serán los cristianos y el mundo volteará a mirar a los cristianos en todo el mundo. Número 3. La tercera arma que derrotará a Satanás irremediablemente será el desprecio de nuestra vida frente a la muerte. Si nos toca morir, moriremos, pero no retrocederemos ni nos dejaremos intimidar del diablo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que el diablo tiene tres grandes armas que pelea contra nosotros. Así como nosotros tenemos tres grandes armas y le vamos a dar por la mula al enemigo. El enemigo también usa tres armas muy poderosas en esta nueva etapa que nosotros como iglesia empezamos a afrontar. Me imagino yo que desde el año 2021 entraremos en esta nueva dimensión desconocida y navegaremos por esas aguas que nunca habíamos navegado. Pero tres cosas que sí tendrá el enemigo. Número 1, y lo vemos nosotros en los versículos anteriores. Estamos leyendo Apocalipsis 12:11. Pero si tú revisas el versículo 9 y 10, ahí tú te das cuenta que el enemigo es la serpiente antigua que engaña al mundo. O sea, un arma del enemigo es el engaño. Pero la otra arma es la acusación, porque ahí dice que vendrá a acusar. Y la otra arma es la intimidación. El enemigo vendrá con engaños. Una característica de esta era es que el mundo se volvió globalizado. Y que todo el mundo al alcance de un clic estará expuesto a toda clase de religiones, filosofías, ideologías, pensamientos locos, extraños, raros y más raros. Y mucha gente será engañada. Mi esposa me estaba comentando cómo un hombre filósofo y muy inteligente e intelectual se dejó cooptar hace poco por los estoicos y ahora los estoicos son un gran movimiento. Y hablan cosas muy lindas de la pureza, de ser juiciosos, de dejar el trago, de ser fieles, de ser estoicos, lo que es la religión de los estoicos, algo increíble. El estoicismo fue vencido por el cristianismo hace más de 2000 años. Le dimos por la mula y lo dejamos derrotado en las escuelas filosóficas de Roma, donde hubo unos debates brutales contra el estoicismo, contra el epicurismo. Y los cristianos triunfaron finalmente. Pero se está reviviendo esas escuelas. Y uno dice, pero el colmo.
El colmo de la falta de intelecto de esta gente que se cree muy intelectual. Pero eso es lo que está pasando cuando no queremos a Cristo. Te voy a decir algo. El año 1967 representó uno de esos quiebres de la historia. En el año 1967, en el verano de 1967, se hizo un gran festival en la ciudad de San Francisco, el Festival de Verano de la ciudad de San Francisco. Es la inauguración de lo que se llama la contracultura. Marca el inicio de lo que es la contracultura y el nacimiento del movimiento hippie en el mundo. En ese festival de verano fumaron toda la marihuana que jamás se había fumado la humanidad en un solo sitio geográfico. Miles y miles de muchachos abandonaron sus casas para vivir en comunidades con sexo libre, drogas y degeneración. Era una revolución cultural frente a lo establecido, el establecimiento. En esos mismos años 60 se acababa de descubrir la primera píldora, anticonceptiva, que da las puertas libres al sexo totalmente, sin ningún reparo en tener hijos. Y entonces estos jóvenes se entregan completamente a la inmoralidad sexual. Pero también se había descubierto en esos mismos años 60, 3 años atrás, se había descubierto la píldora LSD, primer alucinógeno sintético descubierto por la humanidad. Y este alucinógeno fue el que da inicio con la marihuana a todo el movimiento hippie. El movimiento hippie se puede sintetizar como LSD más bien, y marihuana. Y degeneración de sexo, porque no fue más. LSD, marihuana y sexo. Y esto hizo todo un quiebre en la revolución en la historia del mundo. Ahora, tú te pones a pensar, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que unos jóvenes muy famosos llamados los Beatles, que eran 4 cantantes ingleses, eran los más famosos del mundo, la banda más famosa del mundo. Pero estos jóvenes estaban totalmente ya llevados por la droga LSD. Y estos jóvenes ya estaban casi que intoxicados en eso y se les habían ya olvidado, hasta las letras no les salían. Entonces hicieron un cambio drástico, se fueron para la India. Y en este viaje a la India ellos fueron a donde un famoso gurú llamado el Maharaji Yogi, y tiene otro nombre rarísimo que no lo puedo ni pronunciar, pero ellos hacen muy famoso a este Maharaji no sé qué Yogi, y todo el mundo toma toda clase de fotos con ellos. Ellos allá se quedan un buen tiempo en la India y ahora regresan rejuvenecidos, con una nueva aureola, con un nuevo brillo. Ahora han escrito yo no sé cuántas canciones que se inspiraron. Lo increíble es que ellos dicen que ellos dejan el LSD, pero ahora llegan fumando marihuana, porque este Maharaji les enseña el arte de fumar marihuana, otra planta mágica para tener estados alterados de la conciencia y la iluminación. Y esto es lo que inaugura todo este festival finalmente de verano y todo este movimiento hippie. Y finalmente estos muchachos no pudieron dejar las drogas del LSD ni la marihuana. Al contrario, se metieron con la heroína, con la coca, destruyeron su vida. Pero de hecho todo el mundo empezó con la meditación trascendental. Este Maharaji llega a los Estados Unidos, inaugura más de 300 centros de meditación trascendental. La mayoría de los colegios reciben su doctrina. Inaugura universidades para el Maharaji. Una ciudad fue fundada por el Maharaji en Estados Unidos. Como que el mundo entero se estaba volviendo a la meditación trascendental hindú, pero no dejaba supuestamente de ser cristiano.
Y usted ve las fotos miles y miles haciendo la meditación de la yoga para encontrar esos estados iluminados. Al mismo tiempo que teniendo sexo libre, fumando marihuana y haciendo lo que quería con la vida, pero buscando la iluminación de Dios. Todas las estrellas del cine, todas las estrellas fueron adoctrinadas. El año 1967 marcó un hito en la historia. Los grandes productores de cine y televisión empezaron a incursionar con todo lo que tiene que ver con estas religiones ateas que venían del Oriente. Entiende el término, religión atea. Quiere decir que no creen en un Dios, pero finalmente son una religión. Y esto fue lo que sucedió en Occidente. Occidente se sumerge en la incredulidad, Occidente se sumerge en el ateísmo, pero también Occidente no deja su religiosidad, pero adopta religiones ateas. Es decir, el católico, el que se llama cristiano, puede conservar su cristianismo, pero sigue invocando ahora al Maharaji o a su meditación trascendental para colocar su mente en blanco y llegar a un estado de iluminación. Y esto empezaron a hacerlo en todas las escuelas, universidades, oficinas, centros de todas partes. Y de hecho hoy en día está muy popularizado. Muchas de nuestras series de televisión han sido permeadas por todas estas filosofías. Esta es una guerra lo que estamos viviendo. Y la vamos a vivir más intensamente. El cristianismo tendrá que levantarse contra tres cosas finalmente. Número uno se llama el engaño. El engaño a través de tantas cosas que te van a decir, pero eso no es tan grave. Que meditar no es tan grave, o no sé qué hacer cosas. Alguien me llamaba y me decía, ¿será que es malo hacer yoga para un cristiano? Yo decía, pero ¿cómo vas a adoptar una religión atea que viene del hinduismo y también del budismo si tú eres cristiano? ¿Cómo me vas a decir eso? O sea, ¿cómo puedes hacer una pregunta de ese tipo? Cristo es el camino, es que no es un camino, es el único camino. Y esta es la piedra de tropiezo para las naciones. Entiende que esta es la pelea del mundo. ¿Es Cristo o no es nada? Es todo. Jesucristo es el camino. Y por eso te digo que se pueden imponer otras religiones. Aún el judaísmo, aún cristianos, lo vas a ver en el final de los tiempos, se van a volver judíos. Pero ese es el punto, que es a Cristo. La lucha es contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice así. Apocalipsis 17 dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y ha elegido y les son fieles, estarán con Él. Esta no es una pelea boba, esta es la pelea de los siglos. Entiende lo que ocurrió en el año 67 fue el quiebre de toda la cultura y de los valores. La desgracia de los niños abortados, todos los índices de aborto empezaron a crecer como nunca antes. Toda la promiscuidad sexual del mundo, todo lo que hoy tenemos vino de allá, de filosofías falsas y engañadoras. Y es entender esta pelea de los siglos. No es intrascendente que nos estén metiendo por los medios de comunicación doctrinas falsas, raras, de meditación, de levitación, de tener paz, de ser fieles. Mira, van a hablar de buenos modales, van a hablar de buena conducta. El mundo está destruyéndose, entiéndelo. Y nos van a estar predicando cosas lindas, cosas bonitas. Cómo ser un buen ejecutivo, cómo ser eficiente en la empresa, cómo ser un hombre académicamente brillante, cómo ser hasta un papá responsable, cómo dejar la marihuana, cómo dejar de las drogas, cómo dejar de ser tan bruto. Todo eso nos lo va a enseñar el mundo y es muy lindo, suena muy bien. Pero entiende que allá hay filosofías. Esta es una guerra espiritual. Tienes que colocarte tus gafas espirituales y entender que estamos entrando en una nueva dimensión. Entramos en el año 67 en una nueva dimensión.
Y en esta es la vida que nos tocó vivir. Nosotros somos hijos de esa revolución. Y rompimos esa paternidad maldita cuando recibimos a Jesucristo. Y ahora vamos navegando contra la corriente. Y claro que vamos contra la corriente. El matrimonio está desapareciendo de la faz de la tierra, pero todavía hay cristianos, todavía hay justicia y hay iglesia en la tierra y seguimos predicando, así que no desaparecerá. Como dijo Abraham Lincoln, no desaparecerá el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo de la faz de la tierra, pues nunca desaparecerá la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. No va a desaparecer. Pero es una lucha y a veces la vemos como que no ¿por dónde? Ni a veces ni la percibimos y entiende que se está colando por todos los lados. Todo este problema de los abortos, todo tiene un trasfondo espiritual, religioso. Y esto es lo que nos están vendiendo. Que todos tenemos que ser uno, finalmente uno solo. Ahorita llega Navidad y ponle cuidado que es el nacimiento de Cristo, porque natividad es la palabra nacimiento. Pero de mucho se hablará y de nada de Cristo se va a hablar en este mundo, en las noticias y en los medios y en tanto video que nos va a llegar. Porque nada que ver con Santa Claus, ni Papá Noel, ni yo no sé qué renos, ni nada de eso tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Porque Cristo es la piedra de tropiezo. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Y ese es el punto, pelearán contra el Cordero. Pero mi hermano, aquí estamos hablando de que el Señor nos ha llamado a ser vencedores. La segunda arma que tiene el diablo no solo es el engaño, sino la intimidación. Satanás va a querer intimidarte para que no hables. Acuérdate que la palabra del testimonio, mire, la sangre del Cordero rompe el engaño de la bestia. Pero la palabra del testimonio nos dice que no vamos a ser intimidados por el enemigo. No vamos a ser intimidados. Nadie nos callará la boca, pero él va a querer callarte la boca. Porque él va a decir... Uy, tú vas a hablar de Jesús, vas a pasar como una persona intolerante. Vas a pasar como alguien, como un fanático. ¡Qué pena, qué oso! Alguien estaba hablando en una reunión y le dijeron, oh, me estás ofendiendo. Tú estás diciendo que tú eres de Cristo, me ofendes. Yo tengo otra religión. Pero este cristiano ni siquiera le está predicando. Simplemente se está presentando como alguien de Cristo. Pero increíblemente, si él se hubiera presentado como alguien LGTBI, pues ahí sí no pasa nada, ¿no? Pero como se presenta como alguien de Cristo, oh, me estás ofendiendo. El enemigo va a tratar de intimidarte. Te va a presentar como alguien raro, como alguien diferente. Y es cierto, somos diferentes, somos la luz del mundo. Y ahí es donde no podemos dejar que el enemigo nos intimide y nos haga escondernos debajo de una cama. Cristiano escondido debajo de una cama no es cristiano. En este momento es cuando más debemos brillar y cuando más debemos hablar del amor de Dios. No vamos a polemizar, es cierto, no vamos a pelear con nadie, no vamos a discutir con nadie. Pero mi hermano, podemos hablar del amor de Dios, podemos regalar un libro. Podemos regalar un tratado, podemos invitar a alguien que vea un video, podemos regalar un video, mira este video tan lindo y regalarlo. Podemos, ahí están todas las herramientas. El enemigo no va a poder amordazar la iglesia. Es la única esperanza que tiene este mundo, eres tú y soy yo. Que podamos hablar a los demás del amor de Dios. De que el Señor restaura y sana. La gente está enloquecida en la depresión, en el suicidio, en las drogas, en la destrucción, en la locura. Pero ponen una cara bonita y tú los ves en Facebook y siempre están sonriendo y en el mejor restaurante. Yo no entiendo por qué. Nunca se ponen cuando están en la picha, no la ponen. La ponen es cuando están en el lugar más exquisito del mundo. ¡Oh, qué lindo! Y uno se pone a mirar y todo el mundo está feliz. Y no es verdad. El mundo está pasando por momentos difíciles. Tus amigos necesitan escuchar de Dios. Necesitan que les mandes algún video. Necesitas una palabra de amor de Dios. Una palabra de paternidad. Este es un mundo de huérfanos, de personas heridas. Que claro que van por caminos porque están siendo engañados por el enemigo. Pero hay gente que va a llevar la luz del Evangelio.
y cada vez va a haber más creyentes. No te dejes intimidar por el enemigo. Y la última arma que usa el enemigo es la acusación. Y la acusación es para decirte que tú eres un pobre miserable que no deberías ni hablar porque eres un pecador fracasado y la has embarrado 1000 veces. Pues bueno, la sangre de Jesús nos perdona y nos ha lavado, nos ha limpiado. Y no nos dejamos intimidar, no le tenemos miedo a la muerte. Me llama mucho la atención esa palabra que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna. Y le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Capítulo 2 de Efesios, versículo 9. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Me llama la atención algunas recompensas que recibiremos los que somos vencedores y los que vencemos la intimidación del diablo. Los que vencemos aún la muerte. El diablo va a decir, te voy a matar. Te van a echar de la empresa por ser cristiano. Te van a bloquear de Facebook por predicar de Cristo. A alguien le pusieron, lo bloqueamos de YouTube si sigues hablando de Cristo o de estas cosas. Y tienen el poder. Hoy en día esta gente, increíble, tienen el poder. Y demanda a quién, tutela contra quién. ¿A quién entutelo mis derechos fundamentales a la libertad de expresión? No, papito, ya no vale. Estamos en una nueva dimensión. Hay como un supraestado. Y esto es lo que tienes que entender. Y nos van a intimidar. Pero la iglesia no se va a callar. Así que, de alguna manera, tendrás tú que mostrar quién eres en Cristo. Quiero terminar lo que dice la Biblia. A los que vencieren. Mira lo que dice. Ahí leíamos varios y no alcanzamos a leer muchos, pero al que venciere, bueno, leamos a la iglesia de Esmirna. Yo te leía a ti. No tengas miedo lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fieles, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El que venciere recibirá la corona de la vida. Y esta corona, es la corona. Hay dos palabras en el griego para definir corona. Una es diadema y otra es estéfanos. La palabra estéfanos es esta palabra. No es la corona de rey que gobierna. Esta es la corona del que ha vencido, del vencedor de una competencia, de una lucha, del que ha ganado, del que ha sido fiel. Es una proclamación que está declarando: fuiste fiel, venciste, eres digno de la corona. Esa es la corona. La corona que está declarando que fuiste leal, aún en medio de la muerte, aún en la persecución, aún en las burlas. Fuiste fiel, te mantuviste fiel y fuiste leal al Cordero de Dios. Esta es tu corona. Está declarando que venciste. Y esta la vamos a recibir. Tú y yo la vamos a recibir. Pero no nos podemos dejar intimidar por el enemigo. Me llama la atención otro de los regalos que Dios dará allí. Acompáñame allí a la iglesia de Pérgamo. Dice todo en el capítulo 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu e entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte del que lo recibe. Hay algunas interpretaciones de lo que significa esta piedra blanca con un nombre nuevo. En la época romana se le entregaba este nombre nuevo a los gladiadores que vencían y llegaba un momento en que le daban una tabla con el nombre, una tabla de piedra escrito y un nombre nuevo, como una nueva identidad. Y esta tabla se llamaba Spectatus. Spectatus quería decir como unas iniciales y significaba hombre cuyo valor está más allá de toda duda.
hombre cuyo valor está más allá de toda duda. Expectatus. Y en otra tablilla también esta persona podía entrar a cualquier lugar y no tenía que pagar nada. Cualquier espectáculo, lugar o algo, él le daba en un sitio privilegiado, porque era un hombre expectatus. Así que yo creo que algo así va a ocurrir. Dios un día nos dará una tablilla a los que han vencido, en donde estará un nombre nuevo. El nombre que Dios te da de tus atributos, de tu valía, de las habilidades que Dios te ha dado, los dones con los que has exaltado a Dios, serán reconocidos por la eternidad y esa será tu nueva identidad. Me llama la atención cuando uno ve la película Narnia, la primera película de Narnia, cada uno recibe un nombre nuevo. El que había sido traidor, no sé, pero algo así recibe un nombre: el leal, el justo, el magnífico, el magnánimo, el honesto. Bueno, tú vas a recibir un nombre nuevo de tu nueva identidad. Y con esa serás reconocida por la eternidad. Serás reconocido por los ángeles. Amén. Dios bendecirá a los que vencen. No solo les dará esa tablilla, no solo les dará ese maná, el nombre nuevo, la nueva identidad. Dice la Biblia, les haré columnas en el templo de mi Dios. Cuando una persona hacía algo muy honorable por una ciudad, hacían una columna, colocaban el nombre de su padre y el nombre de esa persona y quedaba por siempre inscrito entre los pilares de la ciudad. Ese hombre por haber hecho un acto heroico por la ciudad. Y eso es lo que significa. Dios nos declarará y nos proclamará como ciudadanos suyos por la eternidad. Por eso proclamará en el libro de la vida nuestros nombres y no serán borrados. Ese es otro de los vencedores, de las cosas que Dios dará a sus vencedores. Dios nos dará de ese maná, nos hará sentar en su trono, regiremos con vara de hierro las naciones, gobernaremos con Cristo por siempre. Nos esperan cosas asombrosas, pero el punto es que todo concluye con vencer al enemigo, a la intimidación, al engaño y a la acusación. Quiero terminar con este versículo, Apocalipsis 21, 7, 8. Dice: los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Solo quiero terminar con esta pequeña historia que ya la había contado, pero la volví a leer ahora que estaba mirando unas cosas de On the Way. Una mujer colocó una demanda contra el Estado de los Estados Unidos porque a su hijo le estaban enseñando Biblia en su colegio. Y a ella le pareció la locura que en una institución pública pudieran estar hablando de Dios en un colegio. Así que hizo una protesta, habló con los profesores, hizo protestas y finalmente esta demanda fue ganada. Ella le prohibió al colegio que le enseñara la Biblia a su hijo. Le prohibió al colegio que hablaran de Dios. Y esta sentencia fue mundialmente conocida. Por primera vez desde la fundación de los Estados Unidos se sacaba a Dios de todas las escuelas. Se dejó de predicar y se dejó de enseñar. Siempre se acostumbraba a comenzar con una pequeña oración, las clases durante el día en los Estados Unidos. Siempre se leía una pequeña porción de las Escrituras, nunca más, hasta el día de hoy. Pasaron los años. Este hijo William cayó en las drogas y en el alcohol. Su vida se degeneró completamente. Se peleó con su mamá, tenía un ambiente totalmente tóxico en su casa, de peleas, de insultos, de agravios y de alcoholismo en su casa. Así que finalmente él se salió de su casa, pero su mamá no lo dejaba.
un día en medio de sus crisis encontró un grupo de alcohólicos anónimos. Y el paso número 2 de los 12 pasos decía que el único que lo podía sacar de esa problemática era Dios. Pero como él nunca había escuchado a Dios, no sabía ni cómo orar, se acordó de la oración del Padre Nuestro que le habían enseñado en la escuela de niño. Nunca creció con la Biblia. Se arrodilló y oró el Padre Nuestro. No supo más qué decir. Pero ese día, él sintió la necesidad que Dios era el único que lo podía sacar del alcohol. Tuvo un sueño esa noche y vio un ángel grandioso con una espada en forma de cruz. La espada mostraba hacia el suelo y había algo brillante en todo el centro del suelo. Estaba la Biblia y el ángel la apuntaba una y otra vez. Él se despertó muy asustado y lo único que supo es que él nunca en su vida había leído la Biblia y nunca había orado a Dios. Así que lo que primero hizo al otro día fue ir a buscar en una librería una Biblia. La compró, nunca la había leído. Leyó el Evangelio de Lucas. Cuando terminó de leerlo por completo, cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios. Y se comprometió a ser un discípulo de Jesucristo. Y este hombre salió de su problema de drogas y de alcohol. Jesucristo lo sacó. Con el paso del tiempo se unió a una iglesia bautista y se bautiza. Cuando su madre se entera que él se ha bautizado, ella declara a los medios de comunicación. Su mamá se ha vuelto una figura importante en los Estados Unidos, la fundadora del ateísmo, de una asociación ateos por Estados Unidos. Y ella hace declaraciones en la prensa y dice: esto no tiene perdón, esto es un aborto posparto, esto es algo imperdonable, jamás lo perdonaré, jamás lo perdonaré, jamás lo olvidaré. Él deja de ser mi hijo. Nunca más quiso volver a hablarle a su hijo, esta mujer atea, nunca más. Su hijo siguió en los caminos de Dios y empezó a predicar la necesidad de que la Biblia fuera enseñada, porque por esa causa él había destruido su vida, por no conocer la Biblia. Esto es lo que me llama a mí la atención. Es la victoria del cristianismo frente a tantas ideologías perversas que están llegando al mundo. Finalmente esta mujer tuvo un final muy trágico. Finalmente uno de sus mismos socios de la asociación de ateos que ella había fundado, por venganza y peleas internas, la secuestró, le robó $600,000, la mató y la aserró. Este fue el final muy triste de la mujer más odiada de los Estados Unidos. Así la publicaron en varias revistas en los estados, en la carátula de varias revistas de los Estados Unidos. La mujer más odiada de América. La mujer que sacó a Dios de los colegios de los Estados Unidos. Pero su hijo finalmente se convirtió en un predicador de la Biblia. Hoy en día es un pastor. Y hoy en día hace parte de varias asociaciones para predicar la Biblia en diferentes centros y colegios. Este es el triunfo de Dios, porque no hay filosofías, no hay forma de salir de la locura de este mundo, sino a través de Cristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O estamos con el Cordero o no estamos con Él. Yo quiero orar al Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Cordero de Dios que ha vencido al mundo, Señor. Y nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque no estimamos nuestra vida, Señor, tan valiosa como para guardarla, Señor. Aún la arrojamos y si tenemos que morir, morimos, Señor. Pero jamás te negaremos.
Señor, yo te pido tu Espíritu Santo. Y si quieres confesar conmigo en este momento, Señor, yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es Salvador de mi vida. Jesucristo es el Rey y es mi Señor. Y yo me doblego ante sus mandamientos y yo me someto a la autoridad de Jesucristo. Y yo hoy confieso que yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, venció la muerte. Lo creo con mi corazón. Creo que Él está vivo y que Él es real. Creo en tu poder. Creo que tú vives, Señor, y que tú eres poderoso para cambiar mi vida y para cambiar este mundo. Ven, Señor Jesucristo, glorifícate, Señor, llénanos de tu poder. Levántate una iglesia victoriosa, invencible, una iglesia, Señor, que proclama tu verdad y que va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Señor Jesús, echa fuera toda intimidación, todo miedo a predicar tu palabra. Danos tu valentía, danos tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios es fiel, Él puede